Hola, soy Sara y en pro de honrar el tiempo que estás a punto de compartir conmigo, quiero contarte que este episodio fue grabado en un experimento de edición en vivo y tiene algunos desaciertos de narrativa visual, pero el fondo sigue siendo una joya. Espero que decidas disfrutarlo y pasar por alto los detalles fallidos que no son lo importante. Verás que es una buena práctica, no solo para esto, sino también para la vida. El mundo no necesita más cuentos, necesita mejores. Pero los cuentos no se cuentan solos. Detrás de todo buen cuento hay un buen cuentacuentos. Soy Sara B y estoy aquí para inspirar, acompañar y potenciar a quienes quieren contar mejor. Como siempre, para empezar, una historia. Resulta que hace más o menos 2 años me llamaron de una empresa muy grande de esta ciudad, una empresa con la que nunca había trabajado, a pedirme una propuesta muy importante. La persona que me contactó hizo especial énfasis en que esta era una propuesta que iba a hacer para los altos directivos. Era un taller de 2 días de inmersión y que necesitaban los resultados de un altísimo estándar. Lo primero que me pasó fue que entré en pánico, porque a pesar de que yo llevo 12 años trabajando y he trabajado con empresas de todos los tamaños, pues cada que llega una propuesta nueva y es una propuesta así de grande, yo suelo entrar en pánico y eso no fue la excepción. Pero después dije, voy a mandar la cotización, puede que la aprueben, esto puede ser una buena oportunidad. Sin embargo, al mismo tiempo tenía esta otra voz que me decía, ¿será que vos ibas a ser capaz? Donde te aprueben esa propuesta, ¿qué? ¿Vos con qué vas a salir? Porque yo adentro de mi cabeza tengo un concierto de personajes y uno de esos personajes todo el tiempo duda de mí y me dice cosas que además parecen ciertas. Ese estaba dirigiendo el panel de control el día que envié la propuesta, así que la envié por un valor irrisorio. Dije, yo no creo que esto me la vayan a aprobar. De hecho, creo que en el fondo esa voz estaba tratando de que esa propuesta no fuera aprobada. Entonces, por eso pensó en una cotización que se le hiciera imposible de aprobar. En todo caso, mandé la propuesta, a los 2 días me llamaron y me dijeron, listo, el taller es en tal fecha y tienes que viajar. Yo groggy, yo tiesa. Yo no lo podía creer porque me parecía anormal el precio que había cobrado, me parecía que yo no valía esa plata, que mi taller no valía esa plata, pero pues dije, ya me metí, ya me monté, ya firmé contrato, hagámosle. Pues bien que he sabido viajar a dar el taller. El taller, como les digo, fue muy largo, una gran inmersión, fue muy complejo, salieron unos resultados increíbles, yo entregué el resultado, muy contenta mientras lo escribía, muy contenta mientras lo entregaba y cuando lo mandé al correo, entré en pánico otra vez. Dije, fue pucha, ¿qué mandé? Ya hice el taller, ya fue el resultado y yo creo que ese resultado no era lo que ellos estaban esperando y a mí ya me pagaron, yo ya firmé contrato, ¿qué va a pasar? Y mucho tiempo estuve muy asustada esperando a que me mandaran un correo o me hicieran una llamada a decirme que me iban a citar a una sala de gente adulta conmigo, que parezco adulta pero no soy, y un montón de abogados. La llamada, primer mes no llegó, segundo mes no llegó, al tercer mes, la persona con la que me había contactado y me había solicitado la propuesta me empezó a llamar. Y yo dije, ¿qué fue? Lo que soy yo, mi carrera hasta hoy. Yo tenía carrera y ya no tengo carrera. Esta señora se dio cuenta que yo soy una loca, que yo vendo humo, que yo no sirvo para nada, que ese taller no hizo ningún sentido. Ya se le pasó el chiste, ya le pasó la borrachera de la emoción con la que conversamos y ahora se dio cuenta que ya pagó mucha plata por una cosa muy estúpida. Y yo no le quería contestar el teléfono porque, por supuesto, ante los problemas, huye. En todo caso, ella me insistió en la llamada, un día me escribió por WhatsApp y me dijo, hey, te he estado llamando, pero no he podido contactarme contigo. Y yo, sí, claro, qué pena, discúlpame, es que estaba de viaje, yo de ningún viaje, estaba de viaje de mí misma. En todo caso, me tocó asumir y dije, pues nada, si me toca conseguir abogados, pues tendré que conseguir abogados, pero esto tiene que salir por algún lado porque pues ella no me va a dejar de llamar, ella sabe dónde vivo, en algún momento vamos a tener que conversar. Entonces, muy asustada, le contesté la llamada esperando que me dijera más o menos 2 o 4 o hasta 6 palabras soeces y que yo no servía para nada. Así como, hola, ¿cómo vas? Y ella me dijo, muy bien, ¿y tú? Es que, y yo fue, pucha, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Te necesitamos para otro taller. Y yo, ¿qué? Sí, te necesitamos para otro taller. Nos gustó mucho el taller que hicimos contigo hace 3 meses y queremos hacer una cosa nueva el año entrante.
Y yo, choqueada. O sea, no podía creer que me estaban llamando para volverme a contratar en una cosa que todo el tiempo la historia en mi cabeza fue, hice el ridículo y esta gente se va a dar cuenta. Les cuento esto porque en el episodio de hoy vamos a hablar de esa voz que gracias a Dios no es solo mía, sino que habita en todos. Esa voz que solemos llamar el síndrome del impostor o la impostora y que se encarga de que pensemos que cada proyecto que entregamos pudo ser mejor y que cada cosa que somos es menos de lo que realmente es. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hablar no porque yo me las sepa todas, ojalá, sino porque lo transito, lo atravieso. Y espero que parte de esas cosas que he logrado entender en esa conversación con esa voz que a veces es tan dolorosa pueda servirnos a todos para transitarla mejor, para conversar mejor, para encontrarnos de otras formas con nosotros mismos. Quiero que sepan que de este tema, el síndrome del impostor y las demás cosas que nos suceden a nosotros, que nos enfrentamos a retos creadores y creativos, tendremos una gran masterclass virtual. El link de esa clase va a estar en las notas del episodio, por si se quedan, les gusta y quieren ahondar en prácticas y formas de entenderlo mejor. Hay una teoría que yo creo que es la que más acertada me parece ahora sobre el síndrome del impostor, y es que el síndrome del impostor aparece en un nido o en un espacio que se forma entre dos asuntos que son paralelos, pero hacia lados distintos. Hay una parte de nosotros que tiene una versión idealizada de lo que podríamos llegar a ser, una versión que no existe, una versión irreal. Ojo, porque es distinto una versión ideal a una versión idealizada. Cuando yo hablo de una versión ideal, estoy hablando de algo que yo puedo ser, que es real y que aspiro ser porque está superior a lo que soy hoy. Eso es ideal. Pero hay otra palabra que es de la que estoy hablando, que es idealizada. La versión idealizada es una idea que tenemos en la cabeza, una imagen que tenemos en la cabeza que nada tiene que ver con la realidad, que es imposible que suceda y que nosotros nos vendimos el cuento de que todo el mundo llegó allá menos nosotros. Hay una versión idealizada de cada uno de nosotros. Ve, yo creo que existe alguien que no soy yo, pero es todo el resto del mundo que tiene todo resuelto. Que ya es teso, que ya se las sabe todas, que se levanta y toma jugo de apio y hace pilates y tiene además 5 hijos y una empresa que factura miles de millones de pesos al año. No existe esa versión. Sin embargo, nosotros creemos que esa es la versión que deberíamos ser y no estamos siendo. Entonces, este es el primer extremo. Y el otro extremo, que funciona igual pero para abajo, es decir, que es exagerado pero al revés, es el extremo de la visión que tenemos de quiénes somos. Solemos vernos con una lupa que en lugar de engrandecernos, nos enchiquece. Nos hace ver como si nosotros fuéramos mucho menos de lo que realmente somos. Entonces, en lo que somos buenos, pensamos, no somos tan buenos. Y en lo que somos malos, pensamos, somos los peores. En ese nido que se forma entre la versión idealizada que no existe, pero yo estoy seguro que todo el mundo es, y la versión mía que no existe, pero que yo me estoy contando, nace o habita el síndrome del impostor. Vamos a entender que el síndrome del impostor es como si en nuestro panel de control, yo no sé si han visto Intensamente, si no les queda de tarea, pero en ese panel de control donde están las emociones, existen varios personajes. Todo lo que nosotros somos y vamos siendo va quedando absorbido dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, lo que ya fuimos existe en alguna parte de nosotros, solamente que no es lo que somos hoy. Sin embargo, ese personaje existe dentro de ese cuartel. Resulta pues que el síndrome del impostor se ve o sucede en una escena parecida a esta. Está mi versión actual intentando manejar el timón de mi vida y está o mi versión pasada que no actualizó el software y no sabe que existe mi versión actual diciendo nosotros no somos capaces de hacer eso. Esa versión es real. En un momento de la vida nosotros no fuimos capaces. En un momento de la vida lo que sabemos hacer hoy no lo sabíamos hacer. En un momento de la vida las cosas con las que hoy podemos lidiar eran demasiado grandes. Entonces esa versión desde su verdad, que es una versión pasada, empieza a hablarle a la versión actual y le dice, pues ¿de qué estás hablando? Nosotros no sabemos hacer eso. Hay miles de personas que lo hacen mejor que nosotros, pero si a nosotros nos queda grande todo, no porque sea mentira, sino porque está desactualizada. Esa es una forma. La otra forma es que a este otro lado hay un personaje que es el personaje del juicio.
El personaje que tiene en su cabeza que nosotros deberíamos ser, esa versión idealizada que no existe en nosotros ni en nadie. Y que nos está diciendo, ay, ¿tú crees que eso es bueno? Bueno, para lo que tú necesitas crear, eso es lo mínimo. Ay, sacaste 5 y 5 con 5 no había. Es esta versión que seguramente en algún momento cuando fuimos niños interiorizamos de otra voz, de un cuidador, de un papá, de un amigo, de un profesor, que exigía demasiado de nosotros. Esa voz se quedó dentro de nosotros. Puede que a veces me hable mi versión pasada y a veces me hable mi versión futura, idealizada, y hago comillas para quienes no nos están viendo. O puede que me estén hablando las dos al tiempo, que se confabulen esas dos desgraciadas y hagan un discurso juntas y la voz tuya, la actual, la que apenas está creciendo, la que apenas está intentando lograr, está ahí como, sáquenme de acá, ¿qué es este mierdero? Asustada, paniqueada, intentando dar sus argumentos, pero como es una versión nueva, habla muy pasito, está explorando, está descubriendo. Entonces, hazte de cuenta que tu versión que está intentando crear, habla así y les dice, niñas, no, cálmense. Y las otras dos hijueputas vienen diciendo, cálmese, cálmate vos, que vos no sabes hacer nada. Ay, ¿qué tal esa? Diciendo que lo que haces es muy bueno, ridícula. Y la otra puta ya chiquitica, yo me la imagino como, Diosito, suéltame ya. Entonces la situación es compleja. El síndrome del impostor es pesado. Y es difícil que cualquier cosa que queramos crear exista en ese escenario. Imagínate si tú estuvieras afuera de ese escenario viendo ese escenario. Hay un personaje que tiene que crear un proyecto, lo va a poder crear. Sabemos desde atrás, ponerle que nosotros somos los guionistas, desde acá afuera estamos viendo que el personaje lo va a lograr, ya lo escribimos, está fijo que lo va a lograr. Pero el personaje en escena es chiquitico y al lado y lado tiene dos mamotretos gigantes nivel La Roca insultándolo. Tú desde acá estarías diciendo, no, yo creo que hace pelado. La tiene muy de para arriba. Y es verdad, la tienes muy de para arriba para contar un cuento, para convertirte en un gran cuentacuentos, cuando esa es la realidad de tu cabeza. Yo tengo una teoría que se llama la teoría de los 4C o los 4 centros, y dice que existen 4 centros para que un cuento esté bien contado. Tenemos al contador, que es quien tiene que contar el cuento, es decir, quien se tiene que ocupar de que ese cuento exista. Tenemos el contado, que es la audiencia, a quién le vamos a hablar. Tenemos el cuento, que es el mensaje, eso que queremos decir, y tenemos el contenido, que es la forma o la encarnación que toma ese cuento. Todos los centros son importantes, pero aquí entre nos, el más vital es el contador. Yo que voy a contar el cuento. Si yo que voy a contar el cuento estoy en un escenario de esos en mi cabeza, no importa si mi cuento es el más exitoso, no importa si mi audiencia está ahí, está cautiva, representa el 90% del mercado, no importa que tantas claridades tenga, que tantas capacidades, que tanto equipo tenga para producir contenido, si en mi cabeza lo que está sonando por los parlantes es, vos no podés, vos no sabes hacer eso, y en lo que estás metido es más grande que vos. Ningún cuento logra ser contado si el contador no es capaz de relacionarse mejor consigo mismo. Les decía en algún momento de esa conversación que dentro de mi cabeza hay un concierto de voces, no solo dentro de la mía, dentro de la de todos. Y si nosotros no sabemos ser maestros de orquesta de esas voces, si no sabemos coordinarlas, si no sabemos entenderlas, vamos a ser presos de esas voces. Y ningún cuento que intentemos contar va a poder ser contado. Entonces, por eso vamos a arrancar por ahí este podcast de Cuentacuentos, porque necesitamos que tu cabeza esté muy firme, que tus parlantes tengan una música muy divertida para que tu cuento se pueda contar. Para hacer eso, para hablar del síndrome del impostor, estuve preguntando en redes que qué preguntas tenían, qué cosas les gustaría saber, qué cosas quisieran que resolviéramos en este episodio, y seleccionamos unas preguntas que va a ser un personaje que les voy a presentar en este momento. Reina, bienvenida. Hola. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Juguemos que no hemos ensayado esto 15 veces. Bueno, juguemos. Bueno, en escena pueden ver a la doctora María Rosa, que es la productora de este podcast, que ayer por la noche hizo todos los huecos de esta cortina que ustedes están viendo detrás. Los huecos no se ven, pero... pero bueno, trabajo en esto.
Bueno, y María Rosa viene a jugar un papel de la gente, entonces le hicimos esta gorra espectacular. Mucho Que gusto, yo también- soy la gente. Es decir, ustedes. Usted lo va a representar al público, Sí, la audiencia. Es un honor. Es un honor. Se siente Representar la preparada. gente. Wow. Se siente preparada para tan alto cargo. Estoy lista. Bueno, la gorra funcionó. Está. Apenas, Regia, desde acá sí. que se ve está perfecta. Sí, ¿te gusta? Desde ahora ya no eres María Rosa, eres la gente. Listo. Sientes Estoy en el el poder papel. de la gente. Estoy en el papel Estás en el demasiado. papel, perfecto, maravilloso. Bueno, querida, entonces yo te voy a pasar por Yo aquí me voy a tu quitar los bolsito. zapatos. Ah, sí, claro, yo estoy sin Sí. zapatos, vos también puedes estar sin zapatos. Total. Este es mi casa, ¿me entendés? Hicimos Sí, como un poco yo me mi siento en casa. Qué bueno, muchas gracias. ¿Será porque tú lo produjiste? ¿Será? Ha de ser. Bueno, querida, antes en este bowl están las preguntas. Ujú, La dinámica que vamos a hacer es que tú vas a ir sacándolas al azar. Yo no sé cuáles van a salir, tú tampoco. ujú. Tú me las vas a hacer y yo voy a responderte. Si hay algo ahí que no entiendes, si quieres contrapreguntar, vamos a intentar conversar sobre esa pregunta y tú vas a Listo. representar la duda existencial de la gente. Listo. Hicieron Perfecto. muy buenas preguntas. Felicitaciones a la gente. A mi gente. A tu gente. No la tuya, porque tú Ah. representas. A mí. A ver, empecemos. Bueno, las marcas también pueden tener síndrome del impostor. ¿Cómo se puede ver esto en una empresa o un emprendimiento? Ok, empezamos duro. Está bueno. Está buena y difícil. Está tremenda. Pues ve, yo creo que el síndrome del impostor tiene que ver con la persona más que con la marca. Ujú. Realmente si nosotros pensamos en negocios o empresas, es una narrativa que nos estamos inventando. Nosotros no tenemos negocios o empresas. Nosotros somos personas trabajando para negocios o Sí. para empresas. Lo que sí puede suceder, pues me imagino yo, es que como somos un grupo de personas, este síndrome del impostor además se contagia. Yo creo que sería interesante que contáramos que a mí me pasó esta semana, después de que habíamos hablado un mes de montar este estudio. Sí. Yo creo que hace más o menos 2-3 días Sí, que te dije, literal. no hagamos nada. No hagamos nada, no grabemos eso. Como hagamos el mínimo producto viable. Y yo, pero como ¿Quién va a cortar esas cortinas? Y yo empecé como, ¿será que? Pues, Y te lo contagié un Sí. poco, porque en un momento me dijiste como, no, pues si a vos te parece que no lo hagamos, pues Ajá. no lo hagamos. Entonces yo Sí. creo que a la gente, a tu gente, le puede pasar en una empresa que eso empiece a ser un cuento tan recurrente que empiece a contagiar a otros. sí. Entonces, en ese orden de ideas, la persona no sería única y exclusiva con su síndrome del impostor, sino que habría traído su síndrome del impostor a A la- su grupo de trabajo. a la organización, Exacto, sí. volvió el síndrome del impostor que era mío como una gripa. Yo tengo gripa, voy a la oficina, estornudo, se lo pego a todo el mundo, un poco Sí. yo tengo síndrome del impostor, empiezo a decir, esto va a ser un mierdero, se va a acabar, nosotros no servimos para nada, Sí. el otro empieza a decir y se multiplica esa voz. Entonces yo creo que cuando nos pase esto de en las empresas o en las marcas tener síndrome del impostor, nuevamente hay que devolverse a las personas. La empresa no existe, la marca no existe, existen personas que trabajan para Ujú. y tratar de lidiar eso con la gente. Yo creo que las empresas invierten muchísimo en habilidades como capacitadoras para el trabajo. Entonces, no sé, si yo soy una banca de inversión, entonces invierto en cursos de Excel y en manejo de inversiones, etcétera. Pero también a las empresas se les olvida que quien hace ese curso de Excel y quien maneja las inversiones Es es la una gente. persona, es gente. Ujú. Entonces, si yo no me ocupo de la gente y de los dolores de la gente y los miedos de la gente, cualquier cosa que yo le entregue a hacer a la gente no lo va a lograr hacer. Sí. Entonces, sí puede existir, para resumir, long story short, sí puede existir el síndrome del impostor colectivo, pero siempre tendrá que ver con la gente y por ende repararlo va a tener que ver con entrar en la cabeza de la gente y acompañar ese Sí. discurso de otra manera. Y al final siempre es la marca del reflejo de la Claro, gente que está. es que no existe, mira que todo lo que, y de hecho por eso este podcast que también lo discutimos se llama Cuentacuentos, porque la gente tiene una versión como súper satanizada de contar cuentos, de que es echar humo, de que es ser un culebrero, y realmente la humanidad misma es un cuento. Todo lo que hoy creemos que es verdad es un cuento que nos hemos comido. El dinero es un cuento. Todo es el cuento que Todo nos es un estamos cuento, contando. o sea, los cuentos son la forma de habitar el mundo. Ujú. ¿Cuál es el tema y lo que estamos tratando de hacer acá? Que el cuento, pues efectivamente sea más vulnerable, más real, más auténtico, Ujú. que tenga más estrategia, pero finalmente será un cuento porque todo es un cuento. Entonces la organización, la idea de empresa es un cuento
que se lo comen unas ciertas personas y construyen eso. Entonces tiene que ver siempre con la gente. Me gustó. Sí, no tienes más preguntas, Sí, no, quedó claro. Estoy satisfecha. ¿Qué dice tu gente en tu cabeza? La gente está satisfecha. El pueblo está satisfecho. Bueno, sigue. Hágale. Esa también está pesada. Sí, qué bueno, sacaste todas las pesadas, mi sueño. Pero yo creo que ya la respondimos. Pero Sí, a bueno, ver. la voy a hacer. El síndrome del impostor se esconde bien. ¿Te acuerdas de la última vez que sentiste que no era suficiente en tu trabajo? ¿Cómo lo manejaste? Un poco la respondimos porque fue esta semana, Sí. pero ¿cómo lo manejamos? Porque no dijimos cómo Y yo manejamos creo la que está muy situación. lindo pensar que la última vez fue esta semana, ¿cierto? Esta semana en Sí, esa vez. La sí, última sí, vez sí. fue anoche, yo haciendo Ujú. estas cue cards, que yo no sé, ¿vos por qué dices que se llama cue cards? Porque en el colegio, cuando uno estudiaba para los exámenes o la gente que hacía trampa en los exámenes, No yo, No yo. otra gente. llevaba cue cards donde ¿Pero anotaba qué significa cue cards? O sea, porque cue, como question cards. de pronto questions, Ok. pero no estoy segura, pues ya me corchaste. Listo, mira, perfecto. no se trata de bienvenido. eso. Entonces, bueno, en estas cue cards, cuando las estaba haciendo anoche, que vamos a hacer un episodio, hoy vamos a grabar 4, ¿cierto? Ustedes nos van a ver con la misma ropa porque vamos a grabar varios. Las estaba haciendo y dije, ¿en qué nos metimos? Yo no voy a ser capaz de hacer eso, como que tenía que meter demasiada información en solo una, o sea, mírame esta que tengo, por ejemplo, Llena. es como llena de información, teníamos además 20 de estas y yo me gasté, y dije, no vamos a ser capaces. Pero eran las 9 de la noche y pensé, primero son las 9 de la noche, todo lo que tú te digas después de las 6 de la tarde, No dúdalo, escuches. Ajá. dúdalo al otro día a las 6 de la tarde. Y segundo, ya el estudio de grabación estaba listo, ya habías hecho los huecos de la cortina y dije, no, let's go. Donde se me porque- era pues a meter los huecos de la cortina. Total. Ya la mató. Entonces yo marica. creo que lo mismo pasó la vez pasada y pasa esta. Yo pienso que uno tiene que construir un plan y rodearse de gente suficientemente firme para que cuando esas cosas pasen y uno empiece a gritar y a entrar en pánico, haya algo o alguien que le diga mucho pánico y todo, mami, pero vamos para allá porque Sí, total. eso ya está armado, ya lo hicimos. Y creo que tiene que ver es como con construirse unos salvavidas que uno sepa que puede usar cuando los necesita usar. Sí. Porque a veces, digamos que está muy linda esa narrativa de que yo diseño este sueño, de que este simulador depende de mí, pero a veces no está, ¿cierto? Mi salió del chat, Sí, mi no está es- loco, está delusional. Reliable. Sí, exacto, yo no puedo confiar en mí. Entonces yo creo que cuando a mí le pase eso, yo tengo que tener o un plan. Mira, que hay un libro de Seth Godin que se llama The Practice, la práctica, no está en español, pero es muy fácil de leer en inglés. Y el man dice que la disciplina es una decisión que yo tomo una vez y no vuelvo a tomar. Ujú. Es decir, si yo ya decidí que me levanto a meditar, ya lo decidí. Yo mañana me aburrí, de malas, está decidido que yo me levanto a meditar. 100%. Entonces yo pienso eso, como cada vez que aparece el síndrome del impostor, uno tener un personaje, un amigo, ojalá que no sea meloso, porque si vos lo enredas, si vos al amigo lo enredas en la conversación del síndrome del impostor, se lo pegás, se lo contagias. Tiene que ser un amigo que vos lo llamas y te diga, vos es que sos ridículo, y gana Ajá. esa, no va a pasar nada, y te cuelgue. Porque si vos te pones a conversar con ese amigo, lo enredas y lo convences. Entonces, Un poco alguien al para principio eso. me ibas enredando, Sí. pero ya después. Yo te dije, te advertí cuando nos sentamos a trabajar, No te me dije, te voy a escuchas. contratar. Y lo más peligroso mío es que cuento muy bien Sí, los sí. cuentos que me cuento. Entonces eso, tener como un amigo que lo pueda, que sea como el mástil a tierra cuando uno está escuchando esas sirenas. Ujú. Y segundo, tener un plan, una decisión que ya se tomó y yo no voy a refutar, es decir, que estoy como un poco aprisionado por el proceso de la decisión, cosa que me haga show up, ¿cierto? Me haga parecer, así sea hacer el ridículo, porque lo más importante para el síndrome del impostor es demostrarle que hay otra verdad. Entonces, cuando el síndrome del impostor me está hablando en mi cabeza y me dice, yo no soy capaz, y yo hago que mi realidad efectivamente sea incapaz, entonces a mi cabeza no le va a quedar pistas de cómo salir de ahí. Entonces, lo único que funciona, y yo creo que esa es otra pregunta, y me estoy adelantando, pero lo único que funciona para superar ese síndrome del impostor es ir a la realidad, hacer cosas para que esas cosas luego le digan a ese síndrome, vení, pero vos, ¿por qué estás haciendo que yo no soy capaz y yo he grabado 4 podcasts? Ujú. Vení, vos, ¿por qué estás haciendo que yo no soy capaz y yo ya hice una conferencia? Vení, vos, ¿cierto? Pero si yo nunca lo hago y nunca le ofrezco otra versión del asunto, cuando mi síndrome me diga, pues que vas a saber hacer un podcast y no es que te tocó llenar las cue cards, pues no sabes hacer eso. Entonces yo le voy a decir, total, yo nunca he hecho eso y no soy capaz. Entonces la realidad es lo único que va a hacer que esa voz se calle.
Respondida. Respondida y satisfecha. La gente. No siempre va a ser respondida y satisfecha, pero qué bueno que esta vez fue las dos. Sí, total. A ver, no va a hacer trampa. Ibas a hacer trampa como con las No, cue como cards que en el miré, colegio. yo miré, Ya. pero no sé por qué. Igual están Dobladitas. No se ven. Por cierto, si están escuchando este episodio en Spotify, yo creo que es el momento de pasarlo a YouTube porque se van a perder de toda la dinámica experimental de la imagen. Total. ¿Estás de acuerdo? La De mis gente- cortinas. O sea, yo mandé a hacer esta gorra y ustedes no la pueden perder. Es como una falta de respeto hacia mí. Uy, esa está súper buena. Todas te parecen buenas, es porque sos la gente. Yo la escogí. Ah, ya. Pero la gente lo hizo demasiado bien y yo lo estoy representando. Entonces yo estoy Claro, encarnada. perfecto. ¿Qué consejo te arrepientes de haberle seguido a tu impostora? En algún momento, mira qué risa, pasó una cosa súper tesa con la mente y es, yo te dije que no me las mostrara, ¿cierto? Que no las viéramos, porque yo pienso que cuando uno planea se pierde de pedazos. Ajá. Y esta pregunta, como que me la hiciste ahí mismo algo en mi cabeza, como que me disparó esta historia, y es que alguna vez cuando yo saqué el primer libro, yo tengo 4 libros, un libro se llama No compres seguidores, compra este libro, que fue el primero. Yo ese libro lo escribí como muy movida por, no sé, como por la intuición de que eso era lo que quería hacer y a eso me quería dedicar. Lo escribí muy rápido, le fue muy bien, me acuerdo que en 24 horas vendí 1200 unidades, o sea, era una locura. Y me llamaron de una editorial. Y me llamaron, me dijeron, ve, hemos visto la atracción de tu libro, yo lo publiqué sola, lo autopubliqué, hemos visto la atracción de tu libro y queremos comprar los derechos. Y a mí me dio mucho miedo, como era un miedo muy raro. Yo siento que los miedos tienen como muchas tonalidades, pero era como un miedo disfrazado de racionalidad. Como que hay miedos que vos decís, Así son "Esto es tus miedos casi siempre". total, marica, son cuentacuentos los hijos de puta. Lo que pasa es que vos sos muy buena para convencer a Pues los sí, me demás de convenzo a mí que misma. las cosas son así. Entonces vos sos siempre como, no, es que... Lo racionalizo. Como, Total. sí. Eso me pasó, como que era un... Pero hay veces que yo siento que es miedo real, pues como Obvio. auténtico, como, pues es una bobada, yo tengo miedo. Pero hay veces es como, esto no es miedo. Esto, o sea, esto obvio Las es cosas así. son Las así. cosas son así, la realidad es así. Entonces como que yo pensaba, bueno, yo entrego este libro a esta editorial. ¿Y qué gano? ¿Cómo que qué gano? ¿Cómo que qué gano? ¡Puta! Pero yo pensaba, ¿y qué gano? Si igual yo ya estoy vendiendo el libro. Yo odio el capitalismo. Yo odio el La plata, capitalismo. horrible. Que me reconozcan en varios países me parece terrible. Sí. Yo decía, si ellos no me apoyaron en el proceso de creación, ¿por qué se deberían quedar con...? Porque además una editorial te ofrece a vos como, vos te ganas el 1% y yo me gano el 99%. Algo así. Me ponen a viajar y yo odio montar en avión. Entonces, Tenías ¿para mil qué me voy a excusas, comprar obvio, este para no. problema? O sea, ¿yo para qué me voy a meter con una editorial? Bueno, y yo la verdad creo que es un miedo que, o sea, es un síndrome del impostorzazo que apenas vengo a entender 10 años después. Pues es como que, un momento, analicemos por qué puta yo tomé la decisión de no venderle ese libro a una editorial cuando yo ya había vendido 1200. ¿Qué hice? Y hoy, digamos que eso es una cosa que ya no tiene vuelta atrás, ¿cierto? Ajá. Yo podría igual contactar a una editorial, hacerla, pero yo siento que las oportunidades, como que cuando te tocan a la puerta, es como one chance. Tú tienes que estar, pues, como preparado para esa oportunidad. Puede que llegue otra distinta, pero esa ya 100%, o sea, el próximo Sí. libro. se puede vender a Nos vamos editorial. con editorial. Sí, total. De verdad que yo no sé cómo tomé esa decisión, y eso yo creo que es una cosa linda para dejarle a tu gente, a nuestra gente, y es, a veces el síndrome del impostor es clarísimo, como que tú puedes ver que es un síndrome del impostor y que esa no es tu yo real, pero a veces te nubla por Ahora no tienes ni completo, idea. suena a lo que tú suenas, además porque yo pienso que en la cabeza pasa una cosa interesante, y es que Habrá algo peor que lo interrumpan aún en una buena echada de cuento. Sí, pensar que hay una masterclass virtual que te va a enseñar cómo contar bien tu cuento y que te la pierdas porque no sabía que existía. Así que vas a tener que perdonar esta interrumpida, pero necesitaba contarte que esa masterclass existe y que te dejé en la descripción del episodio el link para que vayas a conocerla. Ahora sí, de vuelta a la conversación. los personajes
son como en un stand-up. ¿Has visto como esas noches de stand-up comedy que se montan comediantes nuevos? Entonces, ¿de qué vive el que se monta allá? De que lo estén aplaudiendo, le estén diciendo wow. Yo pienso que esas voces, los discursos de la cabeza se parecen a eso. Entonces sale alguna voz y uno medio le presta atención y es como, puta, ya me gané este escenario. Yo de acá no me bajo. Sí. O sea, yo llevo metido en un rincón 3 meses, 3 años, yo ya voy a contar mi cuento completo y apenas vos le prestás atención, él empieza a saber cómo conquistarte. Entonces, a vos que te convencen los argumentos, te doy argumentos. A vos que te convence los datos, te doy datos. Vos cómo hablas con emociones, te hablo con emociones. Porque él ahí parado se da cuenta qué tiene que hacer para mantenerse ahí parado. Y gana terreno. Y gana terreno. Ya después, es como Risk. Total. Y es como una maleza también. Como que tú no la cortas a tiempo y taque con... Suáquete. Swanfanson. En un Swanfanson. ¡Chun! Se fue la editorial, se fue el libro. Sí, bueno. Yo creo que ese. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Tu gente es muy querida. Le han gustado las respuestas. Es lo máximo. Yo los amo. Bueno, el síndrome del impostor es un narrador muy cruel. Uh-huh. ¿Qué narrativa tuviste que cambiar para poder ser la Sara de hoy? Buena pregunta. Todas son buenas, Sara. Todas son muy buenas. Sí. Yo pienso que yo soy un trabajo sin terminar. Entonces, decir que yo ya cambié algo y lo superé. Pero hay una narrativa que intento trabajar todos los días y que creo que tengo un terreno muy ganado y es que estoy jugando. O sea, yo vine aquí a jugar. Porque me empieza a pasar que me armo 400 cue cards para no hacer el ridículo, para no decir palabras, para que no se me olviden la mitad de la nada de lo que estoy hablando, para no voltear a la cámara mientras tengo que voltear a vos. O sea, me lleno de un montón de reglas, además porque yo estudié periodismo. Yo pienso que hay una vaina que pues, y que nombran, yo pienso no, existe una cosa que se llama la maldición del conocimiento, que mira que no la tienen los niños son súper ignorantes, entonces un niño en un ascensor empieza a cantar y todos los adultos somos como... los ascensores no se canta porque todos estamos malditos con el conocimiento de que en los ascensores no se canta. Total. Entonces yo soy periodista, llevo haciendo esto 12 años, tengo un nombre, entre comillas, tengo una reputación, entre comillas, y cada cosa que voy a hacer nueva es como la gente está esperando que esto salga X, Y, Z, y me lleno como de esas verdades, y cuando me voy a sentar desde ahí, o sea, me siento con esas presiones de que tengo que ser Sara B y tengo que ser elocuente y lo tengo que hacer bien y me las tengo que saber todas, se me pierde esa capacidad de jugar y pues lo van a ver en este podcast. Mira que cuando empiezo siempre es como, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Tintín, y empiezo a tranquilizarme a medida que me voy dando cuenta que yo estoy aquí jugando y que lo estoy haciendo porque creo que hay un valor que aportar, porque creo que es un juego interesante, porque tengo fe en ese juego, tengo temas que sé de ese juego y que quiero regalarle a otros, y apenas vuelvo y entro como en este cuento de estoy jugando, me vuelvo a conectar como con mi autenticidad y es creo que la narrativa a la que más le he trabajado. Y donde las cosas mejor salen, todo. Sí, y no me preocupo tanto por lo otro, ¿cierto? Yo te dije cuando empezamos a producir este podcast, yo me voy a vestir de negro todos los episodios. Porque no me quiero preocupar de si combina esto con lo otro, no conseguimos maquilladora porque no quiero que entonces esto se vuelva una cosa que cada 8 días que vamos a grabar, yo me tengo que volver un personaje súper importante para poder sentir que vale la pena que estoy aquí sentada, cuando no importo yo, o sea, no importa si me veo gorda, flaca, despelucada, con frizz, importa es lo que vinimos a contar, importa la gente, y creo que eso es como, cuando logro entrar en esa narrativa que creo que tengo un poquito construida, es donde me Buenísimo. Vuelvo como a centrar. Vinimos a jugar todos. Bueno. Hay una que quiero que salga. Haga trampa. Ah, esta me encanta. Vamos a hacer 2 más porque estamos ya corriendo en tiempo. Si el síndrome del impostor fuera un personaje en una historia, ¿cómo lo describirías? ¿O cuál sería también? Marica, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque odio este personaje. Y el personaje es Mike Wazowski. Olvidaste ordenar tu papeleo anoche. ¡Oh! Ross, se llama Ross además. ¿Se llama Ross? Se llama Ross con Z, Ross. ¿De verdad? Sí. Yo Y es sabía como, que se y hay un llamaba filtro de Instagram que uno se puede poner. Ay, eso sería una buena técnica. Como cada vez que uno esté diciéndose alguna huevonada irreal en su cabeza, ponerse ese filtro de Instagram y tratar de dramatizarla. Sí. Yo pienso que sería un personaje como
apegado al sistema, apegado a las normas, así tiene que ser y ninguna otra cosa es, Ve el como pero en todo. inamovible, irrefutable, ve el pero en todo, ve el punto en la hoja blanca, es como que nunca ha sido feliz en su vida, hace 15 años no se ríe, Sí, la señora pues lo como que peor. vos ves Monsters Inc. como I wanna work there, es como I love Monsters Inc. Es bacano, o sea, a pesar de que se asustan niños, no es tan bacano, Ujú. pero como que son peluditos, tienen colores, es una fábrica gigante, todo es súper fan. Y en la oficina de ella, marica, es como un cubiculito así, lleno de papeles que a nadie le importa, que nadie llena nunca, y ella es como obsesiva con sus papeles, Y uno dice, señora. pobre, o sea. También es como uno porque le hace caso al síndrome del impostor ¡Total! y esa es la persona. ¿Cómo elige dentro de todos los personajes a ese? Sí, es miserable. Es miserable. Es Marica, miserable. Sí. ¿Es ese, cierto? Sí, es ese. Gracias. Gracias, gente. También había pensado en Randall. Randall total. Uf. Yo pienso que este de Ross puede ser como... Puede tener como un ejército. Puede mimetizarse según se Sí. necesite. Porque Randall también es como... Pero ¿sabes qué? Yo siento Odioso. que Randall tiene algo que yo no veo en Ross. Y es como que... Quiere. Es que pecado. Es más, a mí me da Sí. como pesar a veces. Como él no tiene Randall es el de amigos. recreo. No sé si a todo el mundo. Sí, Randall y Randall también se llama el malo de Monsters Inc., ¿no? Ah, sí. Sí. Randall también se llama el malo de. ¿Tú estabas Sí, pensando en no. el de Monsters Yo Inc? estaba o en el- pensando en el de Monsters Inc., Ah, yo estaba pero pensando en el aplica recreo. todo. Los dos Aplica aplican. todo. Sí. Pero Randall, peor, Randall de recreo es como, qué pecado, él no sabe cómo llamar. Hay un libro que se llama Atrévete a no gustar. Ujú. Y él dice que tú tienes un objetivo. Y que ese objetivo tiene como formas de llegar a él. Hay formas muy baratas y muy pobres de llegar. Y hay formas muy elaboradas y muy difíciles. Entonces, por ejemplo, llamar la atención. Ujú. ¿Cierto? Objetivo, llamar la atención. Sí. Una forma barata y pobre es que yo en este momento me levante este body y muestre las tetas. Ajá. ¿Qué eso sería? ¡Nos fuimos virales! ¡Virales! Está bien, un conferencista, 4 libros, se acaba el internet. Se acaba el internet, ¿sí o qué? Llegó rápido, pero llegó a un tipo de atención que es muy pobre, que la gente va a empezar Sí, a hablar sí. sobre mis tetas, que no es la idea de este podcast, no es para eso, insostenible. Hay otra forma que es intentar contar un cuento también contado a través de 4 libros, miles de conferencias, contenido todo el tiempo, para que algún día alguien diga, ve, esta pelada, contratémosla para Tiene valor. comprarle un libro en la editorial. Entonces, hay 2 caminos, y me parece que Randall, los 2 Randalls, en el fondo lo que están buscando es tener amigos, pero escogen una manera muy pobre de hacerlo. Sí. En cambio, a mi Ross me parece como mala per se, es como, señora, vaya, ¿qué está Sí, haciendo? sí, sí. O sea, Entendido. gracias. Bueno, la última. Listo, vámonos. ASMR. Además que mira que nos combinó el bowl con la gorra. Sí. Todo fue planeado, o sea, ¿tú quién crees que hizo esto? ¿Qué te pasa? La gente. O sea, fue la gente. Sorprendida. Porque las cosas salieron bien. Ay, no, mira que estamos acá. Pero mira que a mí en un constantemente. estudio. Mira que a mí. Hay un Hay micrófono. micrófonos. Mira que a mí constantemente me sorprende que las cosas salgan Que las bien. cosas Que digo, salgan ¡qué pelle! O sea, como que en esos días conversaba con alguien con el que estaba saliendo. Ujú. Y porque ya no sabemos esto cuándo va a quedar en internet. Yo cambio frecuentemente de personajes. Ajá. Pero conversábamos que a mí me sorprende que las cosas salgan bien. O sea, yo siempre estoy esperando que las cosas salgan mal. Qué teso, ¿no? Por eso puedo hablar de este tema, porque esa voz Total. Ross manda en mi cabeza. Eso full. Sí. Qué bueno que las cosas Pero ¿sabes salgan qué? Yo bien. también creo que es una buena noticia. Porque alguien que esté escuchando allá afuera o viéndonos allá afuera puede pensar, si esta pelada que está grabando un podcast, que no soy pues el puta de aguas, pero he montado mi empresa, he A hecho mí me mis parece del cosas, puta muchas de gracias, he hecho mis cosas y todo el tiempo siente que va a ir mal y Lidia con esto pudo hacerlo, Sí, total. pues yo también, ¿cierto? No es como que yo me levante que diga yo, Ave María, no, yo soy como, vamos a mirar a ver. Sí, igual yo creo que para que el cuento se pueda contar, no significa que no tenga que existir el síndrome del impostor, sino que uno tiene que vivir a pesar del síndrome del impostor. Sí. Bueno, la última. Hágale. ¿Qué rol juega la autenticidad a la hora de combatir el síndrome del impostor? Todo, fin. Amo, O sea, amo. no se puede explicar más. El síndrome del impostor lo mata la autenticidad. Yo creo que así como al calor lo apaga el agua, al síndrome del impostor lo apaga la autenticidad, porque la autenticidad es la capacidad de pararte en vos mismo y decir, esto soy yo, y está bien al que le guste, y está muy bien al que no. Ajá. Me importa Entonces que- hay una historia que, mira que tenía en la cue card, ¡oh!
y la voy a poder contar porque la había pasado, que es de un Muy anillo, yo no sé si viciosa. ya te la conté, pero sí te toca decir que no, porque puede que ¿De haya un gente qué? que no, de un anillo, que hay un maestro y un discípulo, No. y el maestro le da al discípulo un anillo, y le dice, ve al mercado, ofrece este anillo, no lo vendas, solo anota cuánto te ofrecen y vuelves a mí. Él se va con el anillo, lo ofrece en el mercado, vuelve donde el maestro y le dice, maestro, lo máximo que me ofrecieron por este anillo fue 9 pesos. Y el maestro le dice, este anillo vale cientos de miles de millones de pesos, pero solo lo sabe quien sabe de anillos y reconoce su valor. Entonces, aunque parecemos la misma especie, ¿cierto? Vos y yo parecemos de la misma especie de humanos, vos sos tu propia especie y yo soy mi propia especie, aunque en cosas nos parecemos, como los mamíferos. Hay diferentes especies dentro de eso. Tú y yo somos distintas y la que sabe quién es María Rosa y la que sabe quién es Sara es Sara. Entonces cuando yo me paro en esa verdad, el resto del mundo, el resto de voces pierden sentido, Total. pierden volumen. Si yo permito que mi valor me lo ponga yo y no nada más. Así es. De morir. De morir. Sí. Bueno, gente, entonces gracias por tus preguntas. Gracias a ti. Handshake de importancia. Loving handshake. Vamos a ver si lo lograste, que esta es nuestra segunda dinámica. Tenemos estas paleticas que voy a mostrar a cámara. Estoy Esta soy yo con nerviosa. un efecto que vos dijiste que me tenía que poner porque parecía muy... Esta es la mejor foto. Esta es la mejor foto. A mí me pareció espectacular. Estoy levantando para quienes todavía están escuchando una paletica con mi cara y tenemos otras 2 paleticas. En una aparece un perrito decepcionado, que su respuesta será así, bueno. Y en otra aparece Edna Moda, que su respuesta es te oraste. Espero devorar. Entonces, yo voy a tener las paletas de evaluación, vos vas a tener la paleta de mi cara. Vamos a ver si aprendiste. Yo me voy a poner la gorra de gente, porque bueno. ahora yo voy a ser la gente. Listo. Y yo te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Listo? Sí, es peluca. O sea, tu cabeza es muy pequeña. Sí. Total, ¿eso cómo te sirvió? Pues, O mi cabeza está muy grande. Quiero Somos optar porque la diferentes. tuya es muy pequeña. Vamos a sacarla de acá. ¿Cómo sé que me invade el síndrome del impostor? ¿Qué se siente? bueno. Respondo así todo el tiempo. Responde como si fueras yo. El micrófono funciona así. Yo creería que sí. Bueno. No, pues. Es que, o sea, yo también soy experta. Claro, y además estás Mi reina. personificándome, o sea, improvisa. Yo creo que el síndrome del impostor, uno sabe que sí es el síndrome del impostor cuando hay hechos reales que refutan lo que esa voz dice en la cabeza. O sea, es como que alguien diciéndole que uno no puede. Y cuando uno trata de racionalizar, es como, no, pues yo sí puedo. Es como, porque no podría, pero son como cosas irracionales. O a veces suenan racionales, pero también hay cosas racionales que le dicen a uno que uno sí puede. Y sí, es como miedo. ¿Ah, sí? Bueno. Como que pensé que ibas para una parte. Sin Empecé bien. Empezaste bien, pero como que rambling. Es que en mi cabeza como que yo lo entiendo, pero es que No, yo creo tu que- trabajo no es fácil. Si yo lo hiciera, pues me pagarían lo que te pagan a vos. No, mira, yo pienso que estuvo buena la respuesta. Creo que tiene que ver con eso. Sí. Como con duda, cuando dudas esa voz Ujú. y entra otra voz distinta, hay información nueva. Sí. Digamos que un poco hacía bueno a tu respuesta, no estuvo como tan fluida. Está Sin bien. embargo, devoraste porque mira lo que montamos y en tiempo récord, yo llevo 12 años intentando ser Sarabe, vos llevas 40 minutos. Ujú. Muy bien. Bueno, pues Espectacular. gracias. Gracias por lo que me toca. Espectacular, amiga. Muchas gracias por acompañarme. Te devuelvo tu gorra de la gente. Y yo te devuelvo tu personalidad. Muchas gracias. No es fácil. Espero volver a verte en un próximo episodio. Listo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Andate para que podamos cerrar. Felicitaciones, sí, no, ya. Pues me estoy preparando, Dale, pues, poner los zapatos, si querés lo editas, o sea. Bueno, nos despedimos de María Rosa, que yo creo que este episodio ustedes lo van a querer escuchar más por ella que por mí, es un gran personaje. Pero nos vamos con 2 recomendaciones. A esta sección le llamaremos el dúo dinámico. Cada que tengamos una sección tipo asesoría, vamos a tener 2 recomendaciones. Una de contenido y una de un ejercicio para hacer en casa, para trabajar en el centro que estemos trabajando, que en este caso es el contador y el síndrome de impostor que aparece ahí. El contenido que les quiero recomendar es este libro de Juan David Aristizábal y Andrés Acevedo. Se llama Ante todo, hacer algo.
Yo sé que ya nos está cogiendo el tiempo, pero quiero leerles un pedacito de este capítulo, que es el capítulo 2. Se llama Las 3 trampas de la inercia. Y dice así, me equivoqué, es el capítulo 1. Lo cogí donde no era. Dice, wow, por eso sé que este es. En medio del pantano, la inercia. Voy a leer el primer párrafo solamente para que se antojen, porque este libro yo creo que vale la pena. De manera que ahí estás, con el cuerpo sumergido en una sustancia que no logras reconocer. Solo tu cabeza se alza sobre la superficie. Miras a un lado y ves verde. Miras al otro lado y ves lo mismo. Un verde nuclear que se extiende por doquier. Ningún resquicio de vida interrumpe el paisaje desolador. Es un verde uniforme. Finalmente, ves algo que rompe la monotonía. Un árbol. Si hay árbol, hay orilla. Y si hay orilla, hay vida. No es solo un verde infinito. El verde, lo sientes por primera vez, es viscoso y espeso. Bueno, y empieza a narrar este cuento. Yo creo que este parece un libro que tiene como consejos sencillos, pero tiene una poesía hermosa, además porque Andrés es wow. Entonces, si estás batallando con el síndrome del impostor, si te está costando salir a hacer porque tus otros centros están alineados, sabes tu cuento, sabes tu audiencia, sabes el formato que quieres lograr, pero en tu contador, en ti mismo te está costando, creo que este libro puede ser un buen regalo para ti o para alguien que esté pasando por ahí. Esto es publicidad política no pagada. De hecho, Andrés, esperamos que pronto patrocines este podcast. Y voy a dejarles también una actividad, como les dije. La actividad que les propongo es que se sienten con una hoja y construyan su propio personaje, su propio síndrome del impostor. Creo que parte de lucharlo es entender que esa voz aparece dentro de nosotros. Justo la última pregunta que le tocó responder a María Rosa. Creo que tenemos que aprender a identificar cuando la cabeza está borracha, cuando está perdida, cuando está delusional, cuando está ida por completo de su centro. Y para eso está chévere este ejercicio, que como les digo se llama Señora Sombra, y la idea es que cojan un papelito, dibujen un personaje, puede parecerse o no a Ross, el que ustedes tengan en su cabeza, y lo expliquen. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se llama? ¿Por qué es como es? Para que cuando su cabeza esté hablando de esa manera, ustedes sepan que esa no son ustedes, que esa no es su realidad, sino que es el síndrome del impostor. Así que les queda este dúo dinámico del libro más el ejercicio. Y para cerrar, quiero regalarles esta frase. Somos la historia que nos contamos. Así que salgan a contarse mejor. Chao, chao.